noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 3 minutos. Muy buenos días. A esta hora saludamos y les agradecemos a todos los televidentes que se suman a esta su primera edición de Noticias Caracol. La semana termina con conflictos, rupturas y hasta renuncias al interior del gobierno. Todo por cuenta de la transmisión en televisión abierta del más reciente Consejo de Ministros que evidenció las fracturas y divisiones que hay en el gabinete. Andrés, y es que la llegada de Armando Benedetti sacudió el tablero político al interior de la Casa de Nariño y en este momento varios ministros tienen su continuidad en entredicho y esperan una reunión con el jefe de Estado para definir su futuro. Justamente nos conectamos con Nicolás Rojas. Nicolás, ¿cómo están las cosas al interior del alto gobierno? Buenos días. Catalina, buenos días. Los ecos por el turbulento Consejo de Ministros que aceleró la salida de varios funcionarios, precisamente por esa transmisión que ustedes estaban mencionando del más reciente Consejo de Ministros, sacudió el seno del gobierno y hay evidentes fracturas entre los alfiles del jefe de Estado por el aterrizaje de Armando Benedetti. Hay que señalar que también esta inconformidad responde a las nuevas funciones que tendrá Laura Sarabia en la Cancillería. Pero ¿cuáles fueron esos funcionarios que manifestaron su inconformidad con el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, Susana Muhammad, ministra de Ambiente, Alexander López, quien es el director de Planeación Nacional, Augusto Rodríguez, uno de los mejores amigos del presidente que está en la UNP, la Unidad Nacional de Protección, también Gustavo Bolívar, quien es el director del DPS, y Andrés Camacho, quien es el ministro de Minas. Ahora, aún hay incertidumbre por lo que viene y son varios funcionarios los que presentaron su carta de renuncia. Hablamos, por ejemplo, del director del DAPRE, Jorge Rojas, quien presentó su renuncia irrevocable. Lo mismo hizo el ministro de Cultura, Juan David Correa, mientras que el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, puso su disposición al cargo del presidente. Él dice que es el jefe de Estado quien tiene que definir su futuro, precisamente por las funciones que tiene esta entidad, que son atender los problemas de riesgo que hay en el país. Ahora, como decían en la casa, hay un mensaje de Juan, para que lo entienda Pedro, y es un trino del presidente que escribió a altas horas de la noche, donde escribe lo siguiente: el que puse del director del DAPRE, es Jorge Rojas, o secretario general de la presidencia, comenzó a decir que el jefe de despacho es el jefe de los ministros y levantó mucha indignidad y por poco acaba el gobierno como quiere la extrema derecha. A propósito, nosotros conversamos ayer precisamente con Jorge Rojas, quien habló sobre cuál fue la conversación que tuvo con el presidente Gustavo Petro antes de renunciar y qué cambios quería hacer en el DAPRE. Escuchemos. La relación con el presidente es la misma relación que hemos sostenido en los últimos 35 años. Yo ayer hablé con el presidente, revisamos lo que había pasado y acordamos que él aceptaba mi renuncia irrevocable y la única charla que tuvimos fue cómo reformábamos el decreto que le daba vida al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el afán del presidente de evitar tantas intermediaciones para que él pueda hablar con los ministros, para que él pueda dirigirse al país, para que él pueda salir un poco del encierro que está en la Casa de Nariño. Quitar las intermediaciones y sacar al presidente del encierro de la Casa de Nariño eran algunas de las propuestas de Jorge Rojas. Ahora, hasta el momento los ministros que están en capilla y amenazan con dejar su cargo son Susana Muhammad, quien condicionó su permanencia a una reunión con el presidente Gustavo Petro, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien a través de un trino pues también dijo que el gabinete tenía que pensar presentar una renuncia protocolaria precisamente por las fisuras que se evidenció en el Consejo de Ministros. Ahora, Armando Benedetti denunció penalmente a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por los señalamientos que hizo precisamente en ese Consejo de Ministros de tener vínculos con el llamado zar del contrabando, alias Papá Pitufo. Además, el nuevo jefe del despacho de la Presidencia de la República irá a juicio. La Corte Suprema lo señaló precisamente por presunto tráfico de influencias en el caso de Fonade. Como dicen por ahí, amanecerá y veremos sobre qué pasará con el futuro de la nueva mano derecha del presidente Gustavo Petro. Pues Nicolás, sobre este tema hemos invitado a Alfonso Gómez Méndez, exfiscal, exprocurador, exministro de Estado, un hombre muy calificado y una voz muy calificada en Colombia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Eduardo, muy buenos días para usted y desde luego para los televidentes. ¿Qué opina de todo esto que está pasando? Pues mire, eso es parte de la crisis del sistema, de la crisis del presidencialismo, porque el presidente en Colombia es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.
Entonces, todas estas cosas que estamos viendo ahora, pues no pasan no ocurrían en el pasado, porque el presidente es el jefe de los ministros. Entonces, esta historia de que los ministros estén lanzándose al aire y en vivo y en directo acusaciones, eso no se da. El presidente es el que los coordina. Inclusive, no sé por qué ahora se habla de jefe de gabinete. Me hace acordar una anécdota de López Michelsen, que uno de sus amigos de golf, cuando se posesionó, le dijo: mira, Alfonso, yo no quiero que me dé grandes cosas, un puestico ahí para coordinar a los ministros, es que ese es mi trabajo, ese es mi puesto. Entonces yo creo que es lo que es. Este desorden es producto de eso. Y además, ministros que dicen no estar de acuerdo con determinaciones del presidente. El presidente es autónomo, pero se quedan ahí. Sí. Otro López Pumarejo, que decía que había dos tipos de renuncias, unas para irse y otras para quedarse. Entonces, lo que el país necesita en esto es que volvamos a enseriar la política. Sí. Ahorita probablemente hablamos de mi libro sobre eso, sobre la ausencia de responsabilidad política. Pero aquí el responsable es el presidente. Es que justo para allá iba, porque coincidencialmente pasa todo esto que está pasando y usted esta semana está lanzando este libro que se llama Democracia Bloqueada, ¿no? Que parece ser un poco lo que está pasando en el país. Este libro que usted lo presentó esta semana en la Universidad Externado. ¿Por qué democracia bloqueada y qué tanto se puede relacionar con lo que está pasando hoy en día? Sí, como usted lo dice, es en el Externado, que es mi universidad, que es además la universidad de nuestro director, Juan Roberto Vargas. Democracia bloqueada, ¿por qué? Porque factores esenciales para que funcione la democracia no se dan en Colombia. Separación de poderes, no hay. Hay una separación puramente formal, pero no real. Ausencia de partidos políticos. Aquí no tenemos partidos políticos. Tenemos simplemente entelequias jurídicas para despedir avales. Por eso, a diferencia de lo que pasa en el fútbol, en donde hay intercambio de camisetas, al final del partido aquí los intercambios de camisetas se dan en la mitad del partido porque no hay partidos. Y algo que tiene que ver con lo que acabamos de decir, que es la ausencia de responsabilidad política, empezando por el presidente, porque los juicios a los presidentes en Colombia son un chiste frente al sistema que actualmente tenemos. Todas estas cosas no se presentarían si la democracia fuera real, es decir, separación de poderes, responsabilidad política y juicios de verdad. En otras épocas, por ejemplo, una persona con un proceso penal, independientemente de su resultado, pues inmediatamente abandonaría el gobierno, pero ya nos hemos acostumbrado a ministros, altos funcionarios que tienen procesos, incluso llamamientos a juicio, y ahí perduran. Luego, hay que desbloquear esta democracia, que es lo que planteábamos esta semana en el Externado de Colombia. Fíjese que aquí le estaba dando una ojeada precisamente al libro, que es una compilación de sus columnas, entrevistas, un recorrido bien interesante por la historia, y que tiene de prólogo, o el prólogo fue escrito por Felipe López Caballero, el hijo precisamente de Alfonso López Michelsen, un reconocidísimo periodista, fundador de la revista Semana. Y una de las cosas que él plantea es que a usted lo único que le falta es ser expresidente. ¿Usted ha pensado en la posibilidad de lanzarse a la presidencia en esta coyuntura? Pues mire, en medio de tanto candidato y candidote, pues como que meterse uno más ahí, así como de espontáneo, no. En la conversación con Felipe, y cuando me planteó ese tema, yo le dije: mire, utilizando una expresión de mis amigos militares, en ese terreno yo me encuentro en la reserva activa. La reserva activa, eso significa opinando, asesorando, pero no de lleno, no hay patos al agua en este caso. Pues, dijéramos, no estoy de espontáneo, dijéramos, o como decía el doctor Ospina Pérez, que uno no debe arriesgar su tres. Yo tengo esta trayectoria amplia que no la comprometería en aparecer como para que ustedes titularan otro más, no, porque
me parece que esa es otra cosa, se ha ido desnaturalizando el tema de la presidencia. En otras épocas se aspiraba a la presidencia después de amplias carreras públicas, políticas, paso por el Congreso, por los ministerios, por la academia. Ahora, para utilizar una expresión de los costeños, todo el mundo cree que el mango está bajito. Claro. Bueno, pues muy interesante el libro. Felicitaciones por este lanzamiento, doctor Gómez Méndez, y queríamos evidentemente saludarlo porque caía como anillo al dedo todas estas reflexiones a propósito de lo que está pasando en nuestro país. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Eduardo.